Misrachi Pregunta. Bienvenidos a Flor Misrachi Pregunta, hoy con el doctor Mario Galindo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Flor. Mañana el presidente convoca extraordinarias y designa a los nuevos magistrados. ¿Qué hay que hacer para cambiar el órgano judicial y que a los nuevos no se los coma el sistema? Bueno, yo no sé a quién va a nombrar o a quién va a proponer el presidente. A mí el sistema que se aplica hoy día en Panamá, el Pacto por la Justicia, no me gusta. Le voy a decir por qué. Invitan a todo el que quiere ser magistrado que se autopostule para ser candidato a magistrado de la Corte. Entonces, eso da lugar a que se presenten 100, 125, 150 personas que se autopostulan. ¿Cómo diablos se selecciona entre 100, 125 personas la gente más idónea? Eso es prácticamente imposible. Sé, porque lo sé de buena fuente, que el presidente ha contratado una empresa especializada en el escogimiento de la gente más competente dentro de los que se autopostularon. Esa empresa fue la que intervino en la selección del administrador del canal. En esa materia, esa empresa acertó. Yo no sé realmente cuántos candidatos pasaron la criba de esa empresa y me imagino que entre esos que hayan pasado la criba, el presidente va a escoger a los que considera más idóneos. ¿No le gusta el pacto? ¿Cómo deberían elegirse los magistrados? Mire, ese es un tema muy delicado. Tampoco me gusta lo que ha propuesto la Concertación Nacional, en el sentido de que ellos van a proponer los candidatos a la Corte Suprema y al Tribunal Constitucional. Yo preferiría mucho más darle más importancia a la academia, a las universidades, al propio órgano judicial, para que seleccionen las personas más competentes, cosa que no es fácil, porque para ser magistrado de la Corte hacen falta 3 condiciones: tener carácter, ser independiente y saber derecho. Y tal vez lo menos importante es que sepa derecho. ¿Por qué? Porque el que es estudioso aprende, pero el carácter y la independencia son realmente cualidades personales que a veces uno no puede calibrar. El presidente mencionó como 2 de esas 3 cualidades. Usted dijo carácter, independencia y saber derecho. Y conocimiento. Bueno, lo que dijo el presidente fue, para procurador lo aplicó. Dijo, necesitamos una persona con carácter, compromiso, y la tercera C era capacidad. Bueno, capacidad, efectivamente. ¿Eso es suficiente, lo que él dijo el presidente? Sí, cómo no. Sí, él da con una persona que tenga esas cualidades. Compromiso, carácter y capacidad. Bueno, por supuesto, la capacidad en este caso realmente supone que la persona que se designe tenga experiencia en la investigación, en la instrucción de sumarios, que no sea un improvisado que llega a aprender. Eso sí requiere una experiencia previa que la tienen en Panamá algunas personas que han sido miembros del Ministerio Público, que tal vez ya no lo son, pero es importantísimo que tenga conocimiento de la investigación de los delitos. Es un tema muy delicado. ¿Pero cómo se hace para que estas nuevas personas no las absorba el sistema? Si tienen independencia y tienen carácter, ningún sistema las puede absorber. ¿Con qué mensaje le diría usted al presidente, le daría a entender la importancia de la decisión que va a tomar? Vea, le voy a decir que es el escogimiento de los magistrados y del procurador general es la decisión más importante que él va a tomar tal vez en su carrera política o en su presidencia. Si acierta, se va a capitalizar. Si no acierta, va a perder capital político. Y al perder capital político, Flor, entonces el tema de las reformas de la Constitución empiezan a complicarse. Entonces, para mí, esta es una decisión ultra importante. Vamos al tema reformas. ¿Deben seguir las reformas en la Asamblea o usted diría que sería mejor retirarlas y llamar a una constituyente? Bueno, mire, vamos por partes. Y vuelvo al tema de las 2 constituciones, la escrita y la real. Ese tema tiene mucho que ver con el tema de las reformas constitucionales. ¿Por qué?
Porque no importa lo que diga la Constitución, puede ser la Constitución más perfecta del mundo. Si la cultura política nuestra sigue en los niveles de precariedad que tiene, las normas constitucionales no van a ser eficaces. Entonces, realmente sí hace falta reformar la Constitución. Pero sería mejor buscar reformas puntuales, concretas, específicas, que se reduzcan al tema de la relación de los órganos del Estado, del legislativo, del judicial y del ejecutivo, de la Contraloría y del Ministerio Público. Esas normas tienen que estar claramente establecidas en la Constitución, porque si no se logra eso, el entramado jurídico de la institucionalidad va a quedar tan maltrecho y gusanoso como lo tenemos hoy día. Pero usted diría que deben seguir las reformas, el presidente las debe retirar y llamar a constituyente. No, vamos allá. Las reformas que han sido aprobadas en la Asamblea, yo creo que hay que modificarlas casi que íntegramente en la segunda legislatura. Si eso se consigue, esas reformas irían a un referendo, y es el pueblo panameño, o mejor dicho, el electorado, el que va a decidir si las reformas son aceptables o no. Una constituyente, bien. El presidente tiene facultad, tiene iniciativa para convocar una constituyente con la aprobación de la Asamblea. Esa Asamblea constituyente está integrada por 60 constituyentes. ¿Quién sabe quiénes van a ser? ¿Y quién sabe qué constitución nos van a proponer a la postre? Porque ¿quiénes van a ejercer realmente el poder constituyente? Las personas que resulten elegidas en las elecciones para escoger los constituyentes. ¿Quiénes son esas personas? Eso va a depender exclusivamente de la correlación de fuerzas que exista entre los partidos políticos y los movimientos políticos que concurran a las urnas a votar para escoger elegir a los constituyentes. Eso lo que genera de momento es una gran incertidumbre. Vamos a un cambio y vamos a volver a hablar justamente de este tema. Usted no se vaya, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Mario Galindo. Esto es Flor Misrachi Pregunta. Ya de vuelta con Flor Misrachi Pregunta, hoy con el doctor Mario Galindo. Doctor, usted hablaba de las reformas que hicieron los diputados, valga la redundancia, a las reformas. Esas reformas en la segunda legislatura, ¿habría que modificarlas o eliminarlas? Yo creo que hay que empezar con borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Son muy farrados. No considero que se ha hecho un trabajo serio, se ha hecho un trabajo apresurado. Ahora hay más tiempo. Yo creo que ya el presidente Cortizo ha sentado algunas bases en el sentido de que ciertas reformas que ha aprobado la Asamblea Primera Legislatura no son aceptables, como en efecto no lo son. Entonces hay que empezar con una especie de borrón y cuenta nueva. Y esa nueva propuesta, como te dije hace un rato, será sometida a la aprobación de los electores, que dirán si la quieren o no la quieren. Pero digamos que ellos no le hacen caso al presidente. Él dice, no son aceptables y si ellos quieren, pues... Bueno, en ese caso el presidente podría convocar una asamblea constituyente. ¿Originaria o paralela? Bueno, el presidente no está facultado para convocar una constituyente originaria. Una constituyente originaria supondría realmente infringir la Constitución. ¿Sería un golpe de Estado? En teoría, el presidente estaría infringiendo la Constitución y en teoría podría ser juzgado por ese hecho. Eso por supuesto no va a ocurrir, pero lo lógico sería que el presidente convocara en ese caso una constituyente denominada paralela. ¿Cuál sería la diferencia entre la originaria y la paralela en materia de reformas a la Constitución? Ninguna. La paralela puede aprobar una Constitución totalmente nueva, absolutamente nueva,
de la A a la Z, puede modificar todas las normas que están en la Constitución. Ahora bien, ¿quién nos garantiza que la originaria o la paralela nos dé una Constitución mejor De lo que tenemos. o incluso peor? Puede ser mucho peor. Eso va a depender de quiénes sean los constituyentes. ¿Usted sería constituyente? Y ya a mi edad no, No. soy demasiado viejo. Pero por ejemplo, voy a mencionar un nombre que no debiera hacerlo. El doctor Guevara Mann ha dicho que si fuera originaria, él se propondría de candidato. Yo le diría, doctor, postúrese aunque sea paralela, porque hace falta gente como usted en una constitución, en una constituyente. ¿Y qué le parece la propuesta de la concertación? Hay algunas que me parecen aceptables, otras me parecen inaceptables. A mí, por ejemplo, no me gusta para nada la propuesta que ellos han hecho en el sentido de que es la concertación nacional la que va a recomendar al presidente de la República los candidatos a magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. A mí me parece, y lo que creo que le dije hace un rato, que yo creo que hay que darle más importancia a las academias, a las universidades, al propio órgano judicial. ¿Necesitamos un tribunal constitucional o una sala quinta? Yo diría que sí. Yo diría que hace falta un tribunal constitucional, entre otras cosas, para aliviarle la carga de trabajo a la Corte Suprema. Nosotros en Panamá no nos damos cuenta de la cantidad de sentencias que tiene que dictar la Corte Suprema. En los Estados Unidos, la Corte Suprema de los Estados Unidos dicta, si acaso, 100 sentencias al año. Aquí la Corte tiene que dictar 2.000 y 3.000 sentencias. Eso afecta, entre otras cosas, la calidad de los fallos. ¿Debería mantenerse el hecho de que diputados investiguen a magistrados y viceversa? No, primero, eso es inaceptable. Lo primero que hay que disponer, y eso está previsto en la propuesta de la Concertación Nacional, que todo diputado, todo magistrado tiene que ser investigado por el Procurador General de la Nación. En igualdad de condiciones con los ciudadanos. Sí. ¿Matrimonio igualitario, doctor, tiene que estar en la Constitución? No veo por qué. Y si nos ponemos a hacer una encuesta entre la población nuestra, ¿usted cree que va a decidir la gente? ¿Lo quiere o no lo quieren? ¿Y deberían someterse a votación los derechos humanos? No. Yo lo que voy es a lo siguiente. Si la Constitución dice, por ejemplo, que el matrimonio tiene que ser entre hombre y una mujer, eso va a provocar una reacción muy, muy fuerte de la Iglesia Católica y de las iglesias evangélicas contra las reformas. Y como yo quiero que las reformas se aprueben en el referéndum, a mí no me interesa para nada traer a colación ese tema. Ese tema no debe estar en la Constitución y debe quedar a la legislación ordinaria. ¿Y qué pasaría si queda en la legislación ordinaria? Lo mismo que hasta ahora, nada. Ese tema está ya definido a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y está en la Corte archivado. Sí, y de ahí va a salir eventualmente. Y no importa lo que diga la Corte, no importa lo que diga la Corte, ese fallo va a ser revisado a nivel internacional y ya hay jurisprudencia suficiente en el sentido de que el matrimonio no tiene que ser entre hombre y mujer. Usted dice, lo que yo quiero es que se apruebe. Yo sí quiero que se aprueben, Entonces, pero unas reformas bien hechas. Por supuesto, pero No, la opción que tiene es la que hicieron los diputados o la que propuso la concertación. Entre la de la concertación y lo que tenemos actualmente, ¿usted prefiere la de la concertación? No necesariamente. Yo creo que la concertación tiene cosas que no me gustan. Por ejemplo, y creo que ya lo dije, el hecho de que ellos se arrogan la potestad de proponerle al Ejecutivo en los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Yo creo que eso no debe ser así. Sí, pero no se votaría artículo por artículo. Si uno va a referéndum, no, sí o no. Va a ser sí o no prácticamente. Por así eso, es. si tiene esto que no le gusta, o sea, ¿usted prefiere lo que hay actualmente o lo que salió de la concertación como haya salido? Es que yo no, ni una cosa ni la otra. Yo creo que es un borrón y cuenta nueva. Hay que revisar también las propuestas de la Concertación Nacional. ¿Qué faltaría quitar de la Constitución? Usted ya dijo los 5 pilares que debe tener la Constitución, pero ¿qué debería quitarse de la Constitución? Mire, no, es que los problemas hay que verlos como son. Hay que ver la naturaleza de cada problema. Las constituciones no pueden resolver problemas de orden socioeconómico. Esos problemas los resuelve el gobierno. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Qué tal si la Constitución dijera, por ejemplo,
toda persona tiene el derecho humano y si quiere sagrado de que se le suministre agua potable de la mejor calidad a precios razonables y en cantidad suficiente. Eso no resuelve ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene que ser el gobierno el que construya acueductos, que construya represas, que construya potabilizadoras, para lo cual hace falta meter millones de balboas. Entonces la norma constitucional tú la puedes, esa que acabo de inventar, la puedes suprimir y no pasa nada. El gobierno tiene que priorizar el tema del suministro de agua porque es el gobierno el que lo puede resolver. Lo mismo el costo de la vida, lo mismo la pésima distribución de la riqueza. Eso no lo resuelve ninguna norma jurídica. ¿Qué tanto nos va a ayudar a tener una constitución nueva? Yo creo que hace falta modificar la relación entre los órganos del Estado, fortalecer un poco el tema de la separación de poderes, aunque yo debo ser absolutamente franco. La separación de poderes entre el órgano ejecutivo y el legislativo es una cosa muy relativa. Ni siquiera existe en los regímenes parlamentarios que son absolutamente democráticos. En esos regímenes parlamentarios, el gabinete sale del órgano legislativo y le responde al órgano legislativo. Entonces no hay ninguna separación. Y cuando en una situación se da la circunstancia de que el presidente y la mayoría parlamentaria son un solo partido político, se desdibuja necesariamente, absolutamente, la separación de poderes. Se da, sí, cuando el presidente es de un partido y la mayoría parlamentaria de otro partido. Ahí se da, y a veces es hasta negativo que se dé. Le pasó a Obama en los Estados Unidos. Mientras tenía el Congreso y el Senado, pudo gobernar. Perdió los dos, el control de ambos órganos del Congreso, y empezó ya a no poder gobernar. Vamos a un cambio comercial, vamos a volver a hablar del acoso y de los leaks. ¿Cómo no? No se vayan, esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con Mario Galindo. Esto es Flor Misrachi Pregunta. Ya de vuelta con Flor Misrachi Pregunta, hoy con Mario Galindo. Doctor, hablemos de los leaks. ¿Le quedaba a Kenia por ser otra salida? No, ella hizo bien en renunciar. ¿Y qué opina de que se quede hasta enero? Mire, yo creo que tiene que haber una transición ordenada. Yo creo que primero el presidente debe nombrar al Procurador General de la Nación, al nuevo, que este sea ratificado por la Asamblea, para que entonces haya una transición, repito, ordenada. Yo no creo que la Procuradora pueda en este lapso hacer nada eficaz, salvo, repito, facilitar la transición ordenada. Por ejemplo, se habla de que ella tiene que investigar el origen de las filtraciones estas del pirata informático. Ella no tiene tiempo para investigar ya nada. Si lo que le queda es un mes y pico, en ese lapso no se puede investigar con eficacia nada. Además, ya le puede encomendar a un fiscal que empiece la investigación. Muchos dicen que el país siempre se ha manejado como lo vimos en los leaks, pero que ahora la única diferencia es que vimos las pruebas. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que eso es más o menos cierto. Yo creo que esto efectivamente... Ahora, hay varias cosas, Flor. A mí me parece que un presidente no debe estar dedicado el día entero a estar escuchando lo que se dice de él en las redes sociales, como parece ser el caso del expresidente Varela. Estaba muy pendiente de lo que decían de él. Demasiado pendiente. Y de todos los presidentes se va a hablar mal. Entonces hay que saber asumir esa carga. ¿En todo este tema debe primar el derecho a la información o el derecho a la privacidad? Bueno, vamos a ver. El derecho a la privacidad o a la intimidad supone que realmente las filtraciones estas informáticas que se refieren a temas exclusivamente de la relación familiar, de la intimidad real del presidente, no se deben divulgar. Pero el resto de las cosas que tienen interés público se deben divulgar y allí prevalece el derecho a la información sobre el derecho a la privacidad. ¿Cree que el caso quede en algo? ¿Perdón? ¿Cree que el caso quede en algo? ¿Cuál de los casos? El de los leaks. Que descubran quién fue el pirata informático.
Y Eso, que investiguen el contenido. pues lo va a investigar, estoy absolutamente convencido de que el procurador nuevo lo va a investigar. Vamos a pasar al tema del acoso. ¿Cómo se vivía el acoso en su época? Me parece que las mujeres eran mucho menos sensibles que hoy día. Hoy día cualquier cosilla, un piropo es como un acoso, lo cual no es verdad. Por lo menos en mi época no era verdad. Yo les he dicho a las mujeres, bueno, no voy a revelar lo que les he dicho, pero digo, el piropo es más o menos medio subido de tono. Y ninguna se resentía, se lo tomaban como una broma. Aquí hay mucha sensibilidad, las mujeres han ido, me parece a mí, que a un extremo. Y por último, hablemos un poquito de los problemas que tiene que enfrentar el nuevo gobierno, aparte del tema de magistrados y procurador. Bueno, son problemas gravísimos. El primero yo diría que es el tema del seguro social y el programa de vejez, invalidez y muerte, o sea, el tema de pensiones. Ese tema hay que afrontarlo pronto, porque si no nos va a estallar en la cara y va a ser dificilísimo resolverlo. Y no es que sea fácil, el tema es complicado, pero hay que enfrentarlo ya. Hay otros temas, por ejemplo, Flor, el mercado no genera suficientes puestos de trabajo para absorber la mano de obra que ingresa al mercado anualmente. ¿Qué resulta de ello? El llamado mercado informal, sin seguridad social y sin nada. La gente se ve obligada a trabajar por su cuenta porque el mercado no genera suficientes puestos de trabajo. Otro tema complicadísimo que el gobierno tiene que afrontar de alguna manera es la pésima distribución de la riqueza. Pero ese tema no se resuelve con normas jurídicas, se resuelve con programas de gobierno. Y voluntad. Plata hemos visto que hay. Bien, ¿qué resulta? Que todos esos problemas se pueden enfrentar con las normas de la actual Constitución. Entonces, esos temas no requieren ninguna reforma constitucional, porque ninguna reforma de esa índole va a resolver los problemas que acabo de referirme. Sí hace falta una reforma constitucional, y lo repito por tercera vez, en relación con las relaciones entre los órganos del Estado. ¿Usted cree que hay plata o que en verdad, como dicen, no hay plata? Hombre, plata hay, a veces se usa mal, pero la situación económica hoy día no es buena. El desempleo está aumentando. Y ese es un tema que está vinculado realmente al tema de la constituyente. En un país que se aboca a una constituyente, la economía tiende a paralizarse mientras no se sepa quiénes van a ser los constituyentes y qué tipo de constitución nos van a dar. Que puede, repito, ser una constitución igual, mejor o incluso peor que la actual. Entonces, ese tema hay que manejarlo con mucho cuidado porque tiene muchas implicaciones de carácter no jurídico que hay que tomar en cuenta. Un consejo a la Asamblea. A la Asamblea, realmente que reformen fundamentalmente. Ahora, a corto plazo, que reformen las cosas que han aprobado en materia de cambios a la Constitución. Que las reformen de verdad. Y un consejo al presidente Cortizo. El primer consejo a corto plazo es que escoja unos magistrados que realmente merezcan fe pública y un procurador igualmente que merezca fe pública. Eso le va a ser un beneficio enorme al presidente y al país. Merezcan fe pública. Así es. Significa que a la gente de la ciudadanía, a la ciudadanía le dé confianza. ¿A quién recomendaría usted? No, a nadie. Ya dije que yo no estoy de acuerdo con el sistema existente, de eso que la gente se autopostule, pero bueno, el presidente ha hecho una tarea, ha buscado asesores, empresas, una de las cuales fue la que ayudó a escoger al administrador del canal, y allí acertaron, evidentemente. Y por último, si tuviera que darle una calificación a este gobierno del 1 al 5, ¿cuánto hasta le ahora, francamente, sería prematuro calificarlo. Hasta ahora yo creo que el gobierno ha hecho las cosas más o menos bien. Por lo menos ha cumplido sus promesas de campaña. Una de ellas es precisamente la de que tomaría como base para la discusión de las reformas constitucionales el documento de la concertación. Sí. Lastimosamente se nos acaba el tiempo.
le toca volver como siempre. Gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta hoy con Mario Galindo.